Durante medio siglo, la Unión Soviética fue un territorio al borde de la destrucción. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando la maquinaria de guerra nazi lanzó la mayor compañía militar de la historia, y durante los casi 50 años de Guerra Fría, en que el holocausto nuclear era una amenaza diaria, la Unión Soviética solo tenía un modo de sobrevivir: meterse bajo tierra. Dios mío, hay que sortear los escombros. Veremos una fortaleza subterránea en la que las tropas soviéticas repelieron la ofensiva de Hitler. Son proyectiles y perdieron la vida. Miles de personas murieron. Sí. Y están bajo los escombros. Sí. Vaya. Una base submarina secreta que aparece por primera vez en la televisión occidental. Esta es su carga, la ojiva nuclear en la punta. Y un búnker secreto con lo último en tecnología, construido para albergar a los dictadores soviéticos y capaz de soportar un apocalipsis nuclear. Retiraremos de las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra, las bases secretas soviéticas. Ciudades bajo tierra, bases secretas soviéticas. La República de Ucrania siempre fue el núcleo de la maquinaria militar de la Unión Soviética. Desde las sangrientas batallas de la Segunda Guerra Mundial hasta la era nuclear, sería el centro neurálgico de las bases más secretas. Soy Don Wildman y estoy en Ucrania, el motor económico y militar de la antigua Unión Soviética, el núcleo central de la Guerra Fría. Durante 46 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron enzarzados en una amarga lucha. Una batalla entre el comunismo y el capitalismo que comprometía al resto del mundo. Con extrema confidencialidad, los soviéticos acumularon un gran arsenal de armas y bases nucleares de alto secreto. Las más grandes del planeta, todas escondidas bajo tierra. Estados Unidos solo podía imaginar lo que ocurría allí. Pero ahora que el telón de acero se ha levantado, podemos ver cuán cerca estuvimos del holocausto nuclear. La ciudad portuaria ucraniana de Sebastopol estuvo en el frente de la Guerra Fría durante casi 40 años. Pero al encontrarse en un punto estratégico del Mar Negro, hacía más de 800 años que era una fortaleza. Sus defensas fueron puestas a prueba en 1941, cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética. La Guerra Fría fue la segunda batalla a la que se enfrentaron los soviéticos desde sus bases subterráneas en Sebastopol. La primera fue durante la Segunda Guerra Mundial, y los preparativos la transformaron en el más sólido baluarte del mundo. Bajo este lugar por el que camino hay una batería oculta que forma parte de una enorme infraestructura de defensa. 350 kilómetros de trincheras, 19 fortalezas y 3.000 fortines para luchar contra los nazis. Pero lo que convierte a este lugar en único es que presenció una de las resistencias más heroicas de la Segunda Guerra Mundial. Una historia que los soviéticos mantuvieron en secreto durante casi 50 años. En 1941, en plena Guerra Mundial, la Alemania nazi había conquistado la mayor parte de Europa. El siguiente paso era tomar la Unión Soviética con sus inmensos recursos naturales: petróleo, carbón, minerales, tierra y una mano de obra potencial de millones de personas. Era el mayor botín del mundo. En el mes de junio, los nazis lanzaron la Operación Barbarroja, lanzando a 3 millones de hombres a la conquista de Moscú, Leningrado y Ucrania. Fue la mayor operación militar de la historia, y de haber triunfado, el régimen fascista de Hitler habría sido imparable. Tras varios meses de duros combates, los alemanes llegaron a Sebastopol. Nuestro guía y explorador subterráneo, Eduard Rakowski, nos enseñará cómo los soviéticos lograron detener a la máquina militar nazi desde 10 metros bajo tierra. Encantada. Gracias por reuniros conmigo. Estamos en el Mar Negro. Esta fue la última posición contra los nazis. Sí. Aquí, en esta playa. Aquí había 170.000 soldados. 170.000 soviéticos opusieron resistencia desde estos acantilados. Sí. Desde 1912 los rusos habían fortificado esta zona con fortines, campos de minas y barreras antitanques. Vaya, así que esta es la entrada.
Dos baterías subterráneas fuertemente artilladas, la 30 y la 35, eran los pilares de la lucha contra Hitler. Muchas gracias. ¿Es peligroso dentro? Sí, ha habido algún accidente. Adelante. Gracias. Rodeados por uno de los ejércitos más grandes que el mundo hubiera visto, los soviéticos escondidos en el interior de la batería 35 sabían que era posible que no salieran con vida. Mirad esto, podemos ver la parte inferior. ¿Qué pasillos? No sabemos a dónde llevan. ¿Qué lugar? Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Hitler declaró a todos los pueblos eslavos, incluidos los ucranianos, Untermensch, seres inferiores, y como a los judíos, les esperaba el mismo trato genocida. Así que para los soldados de este búnker, la rendición no era una opción. Construida con hormigón reforzado con acero, la batería 35 está dividida en más de 70 salas. Centros de mando, cuarteles, cocinas, un pozo, almacenes y un centro médico repartidos en 2 pisos bajo tierra. Encima de esas instalaciones estaba la más crucial: 2 enormes baterías de artillería. Cada torreta pesaba 1.360 toneladas, estaba protegida por una coraza de acero de 38 centímetros y tenía 2 cañones. Giraban 360 grados y podían disparar cada 40 segundos. Los cañones se cargaban con doble cantidad de pólvora para darles un alcance de casi 50 kilómetros. Pero los nazis disponían de un arma aún mayor y más poderosa. La pieza de artillería más grande del mundo. Se llamaba Dora. Era más alta que un edificio de 3 plantas y podía disparar munición de hasta 7 toneladas de peso. A pesar de su potencia, el Dora era muy poco preciso y no suponía una amenaza para las baterías subterráneas. Esto era la cocina. La batería 35 estaba pensada para durar. Incluso tenía un primitivo ordenador de selección de objetivos llamado el cerebro, que reunía y analizaba datos de forma electrónica. Esta era una instalación militar secreta de tecnología avanzada con sistemas electrónicos y de ingeniería desconocidos hasta entonces. Pero la brillante ingeniería y la valentía no bastaron para mantener a los alemanes alejados para siempre. El 1 de julio de 1942, los nazis empezaron a romper la línea de defensa. Los mandos soviéticos ordenaron una retirada general, pero los hombres de la batería 35 se quedaron incumpliendo las órdenes. Conociendo la racista de Hitler hacia los eslavos, estos soldados sabían que no harían prisioneros, así que se trasladaron al piso inferior de la fortaleza para llevar a cabo la última resistencia. Se puede ver a través, mirad. Ese es el piso al que bajaremos. Dios mío, hay que sortear los escombros. ¿Vale? Ahora bajo. Durante más de 2 semanas, los bombarderos alemanes no dejaron de lanzar bombas incendiarias y gas venenoso a los conductos de ventilación del búnker, intentando acabar con los hombres atrapados dentro. Esto era el sistema de ventilación. Está completamente oxidado. Es como un corte transversal de todo el lugar. Vemos cuánto hormigón vertieron en torno a un bastidor de metal. Así se hacían las fortalezas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo era el combate? Era un infierno. Había fuego por todas partes, desde el aire, desde el mar, por todas partes, y la gente quería meterse bajo tierra, cada vez más abajo. A pesar de todos los esfuerzos, los nazis rodearon la batería 35 y la derrota parecía inevitable. Lo último que el alto mando soviético quería era que su valiosa instalación de alta tecnología cayera en manos enemigas. Así que tuvieron que tomar una decisión trágica. Ordenaron a los soldados que volaran el búnker con ellos dentro. Vaya. ¿Qué sitio? ¿Qué pasó aquí?
Fue el punto de la explosión que comentábamos. Aquí pusieron la bomba que hizo volar este lugar. Sí, y debajo, un piso por debajo, es donde se situaron los soldados. ¿Murieron aquí miles? Sí. ¿Y están bajo estos escombros? Sí. Vaya. La fuerza de la explosión logró lo que no conseguía el Dora nazi. La batería 35 fue demolida desde dentro. ¿Lo ves? Aún hay partes del marco, sí. Sí, en algún momento se derrumbará. Los refuerzos de acero caen uno a uno y algún día todo se derrumbará. Espero que no sea hoy. Mira. Sí. Aquí vemos 3. Cuidado, son proyectiles. Sí, es munición. Este marco de acero se hundió y se apoya en una parte de la munición, en la punta. Dentro hay 60 kilos de explosivos potentes. Estáis viendo los restos del verano de 1942, del día en que miles de soldados soviéticos murieron dentro de este búnker, bajo nuestros pies. Sus huesos aún deben estar aquí. Es increíble. El 19 de julio de 1942, la batalla de Sebastopol terminó cuando perecieron los hombres que quedaban. 80.000 soldados de los dos bandos habían muerto. Pero el sacrificio no fue en vano. Los nazis no pudieron ocupar la línea de defensa soviética y la larga y dura batalla los había debilitado. Se vieron abocados a un encarnizado combate. En diciembre habían alcanzado las afueras de Moscú, pero el invierno ruso los acosaba. El ejército de Hitler estaba sentenciado. Este es un lugar sagrado para nosotros, porque, como he comentado, es muy difícil estar aquí y no sentir todo esto. Debajo de estas piedras hay miles de personas. Aún no sabemos cuántas. Desde la creación de la Unión Soviética en 1922, Ucrania fue el centro de la agricultura y la industria nacional. Si los nazis lograban hacerse con Kiev, impulsarían su maquinaria bélica indefinidamente. Durante el verano de 1941, Hitler lanzó la campaña militar más grande de la historia. Su objetivo era tomar Moscú y hacerse con los interminables recursos de la Unión Soviética, un gran paso hacia la dominación global. Pero antes de atacar la capital, las fuerzas de Hitler llevaron a sus ejércitos hacia el sur para conseguir los recursos de Ucrania. Mientras Sebastopol protagonizaba una resistencia heroica en el Mar Negro, a 1000 kilómetros al norte, Kiev, la capital de Ucrania, afrontaba su mayor reto. Durante el verano de 1941, Hitler había invadido la mayor parte de Europa y centró su fuerza militar en Kiev. En agosto, los nazis rodearon la ciudad. La batalla de Kiev se convertiría en el cerco más importante de la historia. Para proteger la ciudad y liberar al mundo de Hitler, Stalin había construido una línea de defensa de 72 kilómetros de longitud, con 250 búnkeres enterrados bajo fortalezas y situados en las afueras de una ciudad que tenía 800 años de antigüedad. A media hora de Kiev, en las afueras, me encontré con el guía, Rostislav Karpenko. Bonito coche. Gracias. Él me llevaría al lugar donde comenzó la batalla de Kiev. Aquí tenemos un búnker dinamitado. Sí, era de hormigón. 800 años antes de la construcción de estos búnkeres, había otra línea de defensa en este mismo lugar. Un enorme muro de tierra que seguía el curso del río Irpen. Fue un vano intento de contener al ejército mongol. Cuando Stalin encargó nuevos sistemas de defensa para Kiev en 1928, se siguió el trazado de la antigua muralla. 250 búnkeres formando un arco de 72 kilómetros alrededor de la ciudad, conectados por una gran red de túneles. Una década más tarde, estos búnkeres eran lo único que se interponía entre los 3 millones de soldados nazis y la ciudad.
Cruzando este bosque a media hora en coche de aquí está Kiev, el objetivo de su ofensiva. Los ejércitos alemanes, italianos y rumanos llegaron a estos campos cruzando el río. La Luftwaffe también atacaba y los búnkeres eran el principal sistema de defensa. Pero esa línea defensiva resistiría el ataque del ejército durante 2 meses. Cuando los alemanes no pudieron romper la línea, cercaron toda la ciudad, atrapando a 660.000 efectivos soviéticos. Los hombres sabían que sin provisiones su situación era desesperada, pero siguieron luchando cuanto pudieron. Este es uno de los búnkeres más grandes de la línea. Ya lo veo. Hormigón y metal. Y aquí está la entrada. Vaya. Aquí hay 2 mirillas. Ya veo. Era un nido de ametralladoras. Aquí y aquí, claro. Así que disparaban las ametralladoras por aquí. Puedo ver el río. Mira esto. Es un techo de metal. Es una construcción muy sólida, de hormigón y metal. Después de que varios búnkeres fueran destruidos fácilmente por las bombas, los soviéticos añadieron planchas de metal para reforzar los techos. La parte superior del búnker se usaba para vigilar y disparar a las posiciones enemigas. Pero cuando llegaban los bombarderos, los soldados se trasladaban 10 metros más abajo. Vaya, así es como luchabais contra los nazis bajo tierra. Faltan peldaños. Se están deteriorando. Hay que ir con cuidado para no caer. Vaya. Esto es increíble. Y sigue. Los soviéticos combatían desde el primer nivel hasta la llegada de los ataques aéreos nazis. En cuanto empezaban a caer las bombas, los soldados se trasladaban a los 2 niveles inferiores del búnker. El más profundo se encontraba a 30 metros bajo tierra, el único lugar donde sobrevivir a los contundentes bombardeos alemanes. La última planta era un laberinto de túneles en los que dormían, almacenaban las municiones y se refugiaban de los ataques aéreos. Cada búnker tenía hasta 182 metros de pasillos por debajo que comunicaban con los demás. ¿Cómo los excavaban? ¿Lo hacían a mano? Sí, a mano, por los prisioneros de Stalin. Stalin fue un dictador despiadado. En los años 30 su política económica provocó una hambruna que acabó con millones de personas. Cualquier persona sospechosa de oposición al régimen era ejecutada o enviada a los campos de concentración. Durante 7 años, los hambrientos prisioneros políticos estuvieron excavando estos túneles. Un ejército de esclavos construyendo túneles. Impresionante. Para Stalin, usar los trabajos forzados para defender al país era un mal necesario. Pero ahora sus propios soldados estaban presos dentro de estas paredes. El mes de cruenta batalla que se libró en el exterior dejó 750.000 muertos y destruyó a 43 divisiones del ejército soviético. Los últimos días, los 16 defensores supervivientes entraron en esta habitación, se refugiaron tras una enorme puerta metálica y combatieron hasta la muerte. Así que se encerraron literalmente. Sí. Y seguramente no tenían ni agua ni comida. Solo agua. La que tenían aquí. Pudieron sobrevivir durante un mes y mantuvieron a raya a los alemanes. Y murieron. ¡Qué tumba! Los defensores de Kiev, desde los soldados de este búnker hasta las milicias de los pueblos, se unieron para contener al ejército nazi el tiempo suficiente para destruir el plan de batalla de Hitler. Y le costó la guerra. Pero como los soldados de Sebastopol, los defensores de Kiev pagaron un precio muy alto. Inmediatamente después de que los alemanes ganaran la batalla de Kiev, hubo una masacre muy famosa. 30.000 judíos fueron aniquilados en Bevier Rabin, cerca de aquí. Además, los más de 600.000 prisioneros de guerra murieron de hambre en los campos de concentración o fueron ejecutados.
Estos hombres fueron héroes. Intentaron sobrevivir. Después la campaña alemana cayó en picado. No volvieron a ganar en Rusia. De algún modo estos hombres salvaron el mundo. Después de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, emergieron dos superpotencias en la escena internacional: Estados Unidos y la Unión Soviética. En su lucha por la dominación del mundo, estos antiguos aliados pronto se convertirían en los peores enemigos. Las tensiones duraron casi 50 años, la Guerra Fría. Era una arriesgada partida de ajedrez nuclear. La Unión Soviética empezó a construir innumerables bases secretas por todo el país. Pero cuando Turquía, 300 kilómetros al otro lado del Mar Negro, entró en la OTAN en 1952, la costa de Ucrania se convirtió en el frente de la Guerra Fría. Y el pueblo de Balaklava construyó una enorme base bajo él. Estoy a unos 20 minutos de Sebastopol, en el antiguo pueblo pesquero de Balaklava. Imaginad que sois uno de sus habitantes y vuestra familia ha vivido y trabajado aquí durante varios siglos. De repente se presenta el Ejército Rojo y el pueblo ya no figura en los mapas. Ya no podéis llevar la misma vida ni tener el mismo trabajo. En realidad, prácticamente ni existís. Vuestra vida, vuestra familia y vuestro pueblo pertenecen al Estado. Para los 150 habitantes de este lugar fue exactamente así. Y lo supieran o no, se habían convertido en la mano de obra de una de las bases militares más confidenciales y fortificadas del mundo. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN no tenían conocimiento alguno de las dimensiones del proyecto. Pero la mayoría de los soviéticos tampoco eran conscientes de lo que sucedía en su territorio. Había un muro que rodeaba toda la población y evitaba tanto que la gente se escapara como que mirara en su interior. Podías acabar en la cárcel solo por tomar fotos. El pueblo se había transformado en un campo militar y sus habitantes formaban parte de la maquinaria militar soviética. Durante la Guerra Fría, la gente que vivía aquí accedía a la base subterránea mediante entradas camufladas. Y los submarinos lo hacían por aquí. Esta barca es una de las pocas maneras de entrar en la base nuclear submarina de Balaklava. Pero antes, mirad esta pared de roca viva que esconde la base en su interior. Está construida en la montaña, a 121 metros bajo tierra. En 1993, esta base fue desmantelada y los submarinos y las armas nucleares fueron retirados. Pero en el interior encontramos algunos restos de un momento en el que la guerra nuclear era una terrible realidad. En los años 60 y 70, este canal estaba vigilado por agentes del KGB que tenían órdenes de disparar a cualquier sospechoso. Si no hubiera tenido el permiso adecuado, habría pasado a la historia. Por suerte, las cosas han cambiado. Tras sus misiones confidenciales, los submarinos soviéticos atracaban en este canal para el mantenimiento y las reparaciones. Durante la Guerra Fría había 50 submarinos soviéticos acechando a los barcos estadounidenses y de la OTAN. Estos submarinos, capaces de empezar la Tercera Guerra Mundial, navegaban sigilosamente hasta este canal y desaparecían de la mirada de Estados Unidos y sus aliados. Mirad el tamaño que tiene esta estructura. Este canal de 600 metros de longitud solo era la punta del iceberg. Hola. Sin la ayuda de un experto es muy difícil moverse por la base submarina y he decidido reunirme con un capitán del ejército ucraniano, Oleg Jarivsky, y su traductora, Yulia Kapkina. ¿Qué tal? Gracias por reuniros conmigo. El canal principal tiene 8 metros de profundidad y discurre a 120 metros de la superficie. Puede alojar a 9 submarinos a la vez. La base ocupa 1,5 hectáreas. Un canal central de 500 metros de largo conecta la entrada del puerto con otra que da al Mar Negro. Desde el canal submarino, un pasillo se adentra 300 metros en la montaña. La cámara interior está protegida por enormes puertas herméticas. Vaya, son inmensas.
Las puertas mantenían la temperatura del arsenal nuclear y en el peor de los casos habrían mantenido una fuga radiactiva o una explosión accidental. Fijaos en los componentes. Las bisagras son enormes y la puerta tiene 60 centímetros de grosor, por lo menos. Una puerta de 10 toneladas, otra, y esto solo es la mitad. Aquí tenemos otra puerta enorme que lo cierra. Este sería el postigo de acceso para los que trabajaban en la cámara nuclear. Muy bien, vamos abajo. 150 hombres y mujeres del pueblo fueron escondidos dentro de esta base secreta soviética. Su día a día cambió de repente y ahora su vida transcurría bajo tierra en el frente de la Guerra Fría. La amenaza de una guerra nuclear se gestaba a miles de kilómetros de distancia, en las costas de Estados Unidos. Y parece que ese temor era muy real dentro de la base submarina de Balaklava. Para los trabajadores civiles había peligros en cada rincón. Se mantenían alejados de ciertas áreas restringidas y pasar por el pasillo equivocado podía ser considerado un acto de traición castigado severamente. Entremos aquí. Uno empieza a hacerse a la idea de las dimensiones de esta planta. Cuando empieza a ver estas salas, todo estaba en pleno funcionamiento hace pocos años. Dentro de la base submarina, atravesando el canal principal y la entrada a la cámara interior, vemos que tenían su propia fábrica de armas. Estos espacios se usaban para preparar y probar los torpedos. Entonces se cargaban en unas carretillas especiales y ahí había una plataforma giratoria que servía para llevar los torpedos por el canal. Ya lo entiendo. ¿Esta es la sala principal? La fábrica de armas producía suficiente potencia de fuego para eliminar una flota entera de la Marina estadounidense. Pero construir su propio arsenal tenía efectos letales. Bien, ¿qué sucedió en...? Oh, hay material radiactivo. Así que esta no era solo una base de mantenimiento de submarinos, sino que era una fábrica de armas. Sí. Había varios submarinos preparados para responder a un ataque. Tenían armas especiales, incluidas las nucleares. Aquí se guardaban unas 50 ojivas. Los habitantes del pueblo que trabajaban en esta fábrica de armas radiactivas no tenían experiencia militar. Así que les dibujaban esquemas a modo de instrucciones para montar torpedos. ¿Qué es esto? Es un esquema especial. Explica cómo preparar un torpedo. Así que esto es un corte transversal del torpedo. Esta es su carga. La ojiva nuclear en la punta. Sí, eso es. Es un manual de instrucciones. Cuando estaban montados, los torpedos se cargaban en carretillas y se transportaban por un largo pasillo para cargarlos en los submarinos. Este túnel se usaba para llevar las armas nucleares hasta el canal y ahí se cargaban en los submarinos. Estas marcas de rueda que tengo junto a los pies son las marcas de las carretillas. Sí, eran carretillas. Transportando las ojivas nucleares. Los primeros torpedos soviéticos capaces de llevar con una ojiva nuclear no disponían de sistema de dirección. Solo tenían un motor en la parte trasera que funcionaba con una batería pequeña y una ojiva de 300 kilos en la parte delantera. Para dispararlos, los torpedos debían cargarse en los tubos de lanzamiento por detrás. Se cerraba la recámara y se abría una válvula para que el agua entrara en el tubo, igualando la presión con la del mar. Al dispararlo, podía recorrer 18 kilómetros antes de quedarse sin propulsión. Si alcanzaba el objetivo, la fuerza de la explosión detonaba la ojiva. 6 torpedos podían hundir un portaaviones de 75.000 toneladas. Los trabajadores de esta base secreta habían hecho simulacros. Pero lanzar un torpedo a un barco estadounidense o de la OTAN significaba el inicio de la Tercera Guerra Mundial y tenían que estar preparados para las represalias. En el centro de la antigua Unión Soviética, bajo el pueblo de Balaklava, en Ucrania, se encuentran los restos de una base submarina. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron al borde del holocausto nuclear. Y durante 50 años, los submarinos que había bajo esta montaña estuvieron preparados para responder a esa terrible posibilidad.
El capitán Oleg Harivsky y su traductora Yulia Kapkina me habían guiado a través del túnel en el que los trabajadores montaban los torpedos con ojivas nucleares y los cargaban en submarinos que podían ser enviados a misiones capaces de desatar una tercera guerra mundial. Esta sería la puerta de salida si estuvierais trabajando dentro de la cámara nuclear. Pero, ¿qué sucedería si los simulacros que habían realizado durante años se convirtieran en algo real? En el peor supuesto, la base sufriría el impacto directo de una bomba nuclear. La Tercera Guerra Mundial habría empezado. Sin perder el tiempo, los trabajadores correrían hacia la zona más profunda de la base submarina, un refugio nuclear situado a casi 300 metros en el interior de la montaña. Este lugar es enorme. Si hubiera un ataque nuclear, en caso de guerra, la gente podría vivir aquí. Vale, ¿cuántas personas? Unas 3.000. El refugio se encuentra al oeste del dique seco, protegido por 121 metros de montaña y 2 grupos de puertas a prueba de detonaciones. Esta cámara habría sido el único lugar donde habrían sobrevivido civiles y militares. Parece que estemos en un estadio de fútbol. Es un espacio enorme. ¿Cuánto tiempo podrían mantener a la gente aquí dentro? 30 días. 30 días, de acuerdo. Así que serviría para albergar a 3.000 personas durante 30 días mientras hubiera una guerra nuclear en el exterior. En cuanto pudieran salir, tendrían que volver rápidamente al trabajo para montar más torpedos y cargarlos en los submarinos. Pero entonces no sería un simulacro, sino ataques de represalia. Una escalada de la guerra nuclear. El principal enemigo de Balaklava era la Sexta Flota de Estados Unidos. Desde 1967, la Sexta, con base en Italia, estaba preparada para luchar contra los soviéticos. Sigue siendo una de las mejores flotas navales del mundo, 30 acorazados, 175 aviones y 1.000 militares. Si los soviéticos querían luchar contra la poderosa Sexta Flota, esta base submarina debía seguir trabajando incluso durante una guerra nuclear. Cuando estallara la Tercera Guerra Mundial, los submarinos soviéticos cargados con bombas nucleares tendrían que salir de este canal. El canal principal medía 500 metros de largo y tenía una entrada por el puerto y otra por el Mar Negro. Las misiones constantes causarían un enorme desgaste en los submarinos soviéticos. Al regresar entrarían por la bahía de Balaklava y serían remolcados a un dique seco en la zona de reparación. Bien, estoy ante un enorme submarino soviético en un dique seco y veo a través del agua que los elementos de soporte siguen estando ahí. Hay mucha gente por aquí, haciendo reparaciones con sopletes de soldadura y demás. Mientras la guerra nuclear siguiera rugiendo en el exterior, esta desolada caverna estaría llena de equipo reparando submarinos, mientras los oficiales los cargarían con armas nucleares las 24 horas al día. Durante la Guerra Fría, se llevaron a cabo innumerables misiones secretas que fueron abastecidas desde este canal. ¿Este lugar estaba en funcionamiento durante todo el año? Sí, trabajaban sin parar. Cualquier submarino que necesitara repostar venía aquí. El canal principal tenía forma de U para que los submarinos entraran por el sur, fueran reparados dentro y salieran sin tener que dar la vuelta. El Mar Negro, mirad. Ya lo entiendo. Así que este lugar... El canal va desde la entrada de la montaña, al otro lado hasta aquí, y sale al mar. Sí. Ya lo entiendo. En la entrada de los dos canales hay unas puertas gigantes a prueba de explosiones. Son una parte necesaria de este increíble complejo subterráneo si tenemos en cuenta el temor al holocausto nuclear. Una catástrofe que podría haberse iniciado a la salida de cualquiera de estos submarinos. Las dos entradas protegen el canal principal de ataques o de una explosión nuclear. Una vez que los submarinos estuviesen cargados con sus torpedos letales, se abrirían las puertas a prueba de explosiones para que pudieran salir al mar listos para atacar objetivos enemigos. Es la imagen estremecedora de una guerra nuclear que logró evitarse. Pero la amenaza no ha desaparecido por completo. Actualmente un solo submarino nuclear de Estados Unidos lleva 192 ojivas capaces de matar a 50 millones de personas, un tercio de la población de Rusia. Hay 18 de esos submarinos y 550 misiles balísticos intercontinentales en silos en el oeste de Estados Unidos. Aquí lo tenéis. Desde aquí,
Los submarinos rusos, recién reparados, reabastecidos y rearmados, salían por este canal. Por esta salida directamente al Mar Negro, a patrullar los océanos con sus armas mortales. Sigue habiendo submarinos nucleares rusos, estadounidenses, y necesitan instalaciones en algún lugar del mundo. Esta se mantuvo en secreto entre 1963 y 1995. Ahora otros sitios son confidenciales. Aún hay submarinos de este tipo que son reparados y cargados con armas. Hay más lugares como este en alguna otra parte. A finales de los años 70, Estados Unidos y la Unión Soviética disponían de arsenales llenos de ojivas nucleares, más de 50.000. Y mientras las dos superpotencias intentaban negociar una manera de alejarse de la destrucción, ambas estaban preparadas para lo peor. Mientras las bombas eran mayores y la tecnología se adentraba en la era espacial, la posibilidad de una guerra nuclear seguía planeando sobre el mundo como una nube negra. Los soviéticos habían desarrollado los misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar las costas estadounidenses. Podrían destruir Nueva York, y ellos sabían que Estados Unidos podía hacer lo mismo. Pero la tecnología no solo se centraba en lanzar cohetes al espacio. Nuevas máquinas de perforación ofrecían otras posibilidades en la construcción de enormes bases militares bajo tierra. A miles de kilómetros, el ejército estadounidense había construido búnkeres de alto secreto desde los que lanzar una guerra nuclear bajo tierra. A 35 kilómetros de Sebastopol, la Armada Soviética tenía su propio cuartel general de alto secreto, enterrado bajo este edificio abandonado. A principios de los 70, los soviéticos construyeron este edificio justo encima del cuartel general de la Armada. Si os fijáis bien, veréis que fue diseñado imitando un edificio de apartamentos, como si hubiera gente viviendo en él. Llegaron a pintar las ventanas de los apartamentos, pero el edificio es una tapadera. Se construyó para esconder lo que hay debajo, ya que es la entrada a una base militar de alto secreto, un refugio para ataques nucleares llamado en clave Objetivo 221. ¿Estáis ahí? Volví a encontrarme con Edward y Marina, que iban a guiarme a través de este enorme y peligroso edificio en ruinas. Así que esto es el Objetivo 221. Sí, sí. ¿La entrada es por aquí? Sí. ¿Cuánto se adentra este túnel en la montaña? 1,5 kilómetros, más o menos. 1,5 kilómetros. El Objetivo 221 puede albergar a 70.000 personas de la flota del Mar Negro y miembros de la élite del Partido Comunista durante un ataque nuclear. Eligieron este lugar porque está a medio camino entre Sebastopol, la base de la flota del Mar Negro, y la residencia de verano del gobierno soviético. Este lugar fue diseñado como un alojamiento posterior a la catástrofe. 2 edificios de 5 plantas conectados por un edificio de 4 plantas en medio, todos situados a más de 180 metros bajo tierra. Se hicieron de hormigón reforzado con acero, y todas las superficies tienen una plancha de metal para brindar más resistencia y bloquear las ondas electromagnéticas de la explosión nuclear que podrían averiar los elementos electrónicos. Ocupa unos 23.000 metros cuadrados, el triple que el Empire State. Aquí tenemos algunas rocas. ¿Esto es lo que excavaban para crear el túnel? Ni siquiera podían excavar. La única manera en que podían hacerlo era con voladuras. Así que es aquí donde colocaban la dinamita. Sí. Los soviéticos montaron una falsa mina cerca para encubrir las explosiones y las toneladas de escombros que sacaban. En caso de un ataque nuclear, los jerarcas soviéticos habrían recorrido este túnel curvado para minimizar la onda expansiva de una explosión nuclear. Entonces, se habrían dirigido hasta estas puertas. Fijaos en este pasillo. En las puertas, es la entrada. Vaya. Es un espacio inmenso. Sí, en realidad no era una sola habitación. Había varias.
Este espacio estaba dividido en varias secciones, pero en 1992 un mafioso ruso compró el complejo por menos de 4.000 euros y amasó una fortuna desmantelándolo. Se ve cómo quitaron el metal. Cuando estos saqueadores entraron aquí, me refiero a la mafia, cortaron las planchas de metal para venderlas como chatarra. El saqueo convirtió 18 años de duro trabajo en unas ruinas de la noche a la mañana. Pero 30 años antes, este era el lugar perfecto para sobrevivir al fin del mundo. Tenía una cisterna para el agua, un túnel de ventilación de 182 metros, una enorme antena de radio e incluso un cine para 500 personas. Aquí proyectaban las películas. Aunque ahora estén en un estado lamentable, como si fuera un viejo barco de guerra, no hace ni 20 años que eran unas instalaciones de comunicación ultramodernas. Aquí estaban los miembros más importantes del partido y del ejército, y debían mantenerse en contacto con el mundo exterior. Todo el equipo de alta tecnología ha desaparecido, igual que los suelos, las paredes y las escaleras. Aunque la estructura básica sea estable, es un lugar peligroso para explorar. Mira, se ve todo el edificio. La única manera de llegar a los pisos superiores era escalando una pared que se desmoronaba. Era muy peligroso, así que subimos de uno en uno. El siguiente. Arriba. Él va adelante porque esta parte no ha sido explorada. Y hay puntos con huecos por los que podríamos caer desde el 5º piso hasta el primero. No sobreviviríamos. Vaya. El objeto 221 se construyó para soportar un ataque nuclear, pero no sobrevivió al final de la Guerra Fría. En 1991, la Unión Soviética se desintegró. Un año más tarde, este lugar se había convertido en el desguace de la mafia rusa. Construir este refugio implicó muchos esfuerzos, afortunadamente para nada. Innumerables bases subterráneas como esta fueron construidas en secreto en la Unión Soviética. El telón de acero se levantó y reveló una realidad aterradora. Estuvimos cerca de la aniquilación nuclear. Estas bases soviéticas pueden parecer reliquias de la Guerra Fría, pero actualmente tanto Estados Unidos como Rusia disponen de enormes arsenales nucleares capaces de una destrucción global en horas. El submundo que fue abandonado al final de la Guerra Fría podría jugar de nuevo un papel aterrador en nuestro futuro. Nueva York, con sus 8 millones de habitantes, es la ciudad más poblada de Estados Unidos, famosa por sus rascacielos. Pero sus altos edificios esconden un mundo tenebroso. Esto es genial. Un submundo construido por gánsteres, contrabandistas y sociedades secretas. Un bar clandestino que retaba a los federales. Vaya. Luchaba con la mafia y recibía a la clientela más distinguida de Nueva York. Es fantástico. O un enorme laberinto subterráneo construido por un colectivo ignorado. Ellos hacen los túneles. Tienen uno de los oficios más peligrosos del planeta. Veremos el pasillo subterráneo más antiguo del mundo. Estaremos bajo las calles de Brooklyn, Nueva York. Un túnel que esconde el diario de un asesino, el mundo secreto de la francmasonería y la sucia madriguera de una antigua banda china. Retiraremos las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra, las sociedades secretas de Nueva York. Ciudades bajo tierra, Nueva York, las sociedades secretas. Soy Don Wildman y estoy en Nueva York. Todo el mundo reconoce los rascacielos de esta ciudad y la mayoría de sus 8 millones de habitantes afirmarían que lo saben todo sobre ella. Pero lo cierto es que sus cimientos fueron obra de sociedades secretas. Hoy sigue habiendo unos trabajadores que construyen túneles millonarios bajo la ciudad, pero en otro tiempo hicieron enclaves para inmigrantes, bandas chinas y la mafia. Incluso la sociedad secreta más famosa y poderosa de Estados Unidos, los masones, sentó los cimientos de una revolución y del nacimiento de una nación aquí, en Nueva York.
Para la mayoría esta es la mejor ciudad del mundo, pero tiene otra faceta que todo el mundo cree conocer. Una que muy pocos han visto. Desde mediados del siglo XIX, la Gran Manzana construye su inmenso submundo. Casi 1.600 kilómetros de metro, 10.300 kilómetros de alcantarillas y más de una docena de túneles bajo sus ríos. En esa compleja red hay fuertes del siglo XVII, túneles de contrabandistas y diversos antros. Un laberinto oculto bajo una de las ciudades más importantes del mundo. En los felices años 20 apareció un submundo distinto. Ninguna ciudad podía competir con las fiestas de Nueva York, desde sus restaurantes exclusivos del centro hasta los clubes de jazz de las afueras. El problema era que la mayor parte eran ilegales. En enero de 1920 entró en vigor la ley seca. La prohibición arruinó a los bares y locales de ocio, pero al mismo tiempo desplazó el lucrativo negocio del alcohol a los bajos fondos. En 5 años se montaron hasta 100.000 bares clandestinos en toda la ciudad y la mayoría pertenecían a la mafia. El Midtown de Manhattan fue el punto de encuentro de la clase alta neoyorquina para tomar una copa. Esta es la 52 de Manhattan. Hoy está el Rockefeller Center, pero en la época de la ley seca estaba lleno de bares clandestinos. La llamaban la calle del swing o la calle más húmeda. Actualmente queda uno de esos locales ilegales, el famoso 21. Y he quedado con un tipo que nos ayudará a entrar. Durante los años 30, en el tramo de la calle 52 entre la Quinta Avenida y la Sexta, había 30 bares ilegales. Pero el elegante Club 21 mantuvo su actividad. Su gerente actual, Brian McGuire, me mostró cómo ese legendario local sobrevivió a las amenazas de las bandas mafiosas y a las redadas de los federales con sus medidas de seguridad y su guarida subterránea. ¿Esta sala en la que estamos es el restaurante original? Sí, Doc. Este es el edificio 21 Oeste, en la calle 52, el restaurante original. El 21 actual comprende 3 edificios, números 21, 19 y 17. Los otros 2 edificios han sido adquiridos posteriormente. Por fuera el edificio parecía corriente, pero su interior estaba diseñado para satisfacer a su famosa clientela. El 21 estaba reservado a los clientes más selectos de Nueva York, estrellas de cine, millonarios e incluso el alcalde, que era un asiduo. Probablemente era el más distinguido. En esa época era uno de los 2 o 3 mejores locales en Nueva York. La fama del club se extendió, atrayendo a personajes no deseados. Agentes federales que hicieron redadas en 1930 y mafiosos que querían un trozo de la tarta. Los propietarios respondieron con un ingenioso sistema de seguridad que evitara que el 21 fuera pillado infragante. Su prioridad era esconder los productos ilegales, más de 2.000 cajas de vinos y licores mediante lo último en camuflaje urbano. ¿Esto era la bodega? No, la bodega está aquí. Es un nicho. Es un nicho. ¿Cómo se entra? Donde tienes la mano derecha. Sí. Hay una brocheta de 45 centímetros. ¿Esto? Sí, eso es la llave de la puerta. Enséñame cómo se abre. ¿Vale? Hay muchos agujeros. Hay que encontrar el correcto. Escucharás un clic. Es del pestillo de una puerta de 1.800 kilos. ¿Pesa 1.800 kilos? Al menos en esta parte de la pared. Don, como parece que estás bastante fuerte, te pediré que la empujes. Vaya. Es una pared de ladrillos. Pesa muchísimo. Estoy empujando con todas mis fuerzas. Vaya. Esto es genial. Es una pared de ladrillos. Vean esto. Una pared de ladrillos dentro de un marco de acero. Y detrás tenemos piedra. Es increíble. La puerta oculta era la última defensa, pero la seguridad del local empezaba arriba. El portero vigilaba desde la puerta de entrada. Si veía a los federales, pulsaba un timbre de alarma para que los clientes se terminaran las bebidas mientras el camarero apretaba otro botón.
Este servía para plegar las estanterías de la barra contra las paredes, volcando las botellas y los vasos. Por unos huecos hechos en los muros, todo caía directamente al alcantarillado de la ciudad. Cuando los federales entraban, no encontraban más que un restaurante lleno de clientela muy distinguida. La bodega no quedaba oculta solamente por la puerta secreta y la llave en forma de brocheta. Ni siquiera estaba en el mismo edificio. En 1930 el 21 no abarcaba los 3 edificios, como ahora. Cuando los federales bajaban al sótano en busca de compartimentos secretos, nunca sospecharon que la bodega estaba bajo el edificio vecino. Mirad esta puerta. Es una reliquia de la época en la que había mucho en juego. La ley seca generaba corrupción, asesinatos y violencia en este país. Y a los propietarios del 21, esta puerta les protegía de la peor de las desgracias. Que el gobierno federal supiera que tenían esto. Una bodega con semejantes bebidas. Mirad, es increíble. Ahora es un tesoro, pero en su época era una bomba. Aunque en 1919 no todas las bebidas eran de alta calidad. ¿Tenéis algo de ginebra casera? No es solo ginebra casera, está hecha en la bañera, como puedes ver, en 1919. Así que es ginebra de la ley seca. Sí, bebida de la ley seca. La mejor protección de la bodega secreta era su famosa clientela. De hecho, este sótano era un salón privado del alcalde de Nueva York, Jimmy Walker, a quien le gustaba la bebida tanto como las coristas. Necesitaba un lugar reservado para poder disfrutar de ambas. Y no le gustaba que los federales intentaran cerrar su local preferido. Este era su reservado. Estaba aquí mientras había redadas arriba. Sí. La vez que hubo una redada, digamos oficial, en el 21, Jimmy Walker estaba en el restaurante. Estaba aquí, en su reservado, sentado, tomando una copa, y se dio cuenta de que había una redada del gobierno. Se enfadó tanto que pidió el teléfono y llamó a la policía de Nueva York para que la grúa multara y se llevara los coches de los agentes federales. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Los propietarios del 21 podían trabajar sin la mafia, pero durante la ley seca los mafiosos tenían tanto poder como los políticos y querían participar de los beneficios del local. Un gángster muy violento llamado Lex Diamond quiso tomar el control del club en 1931 y llegó a presentarles un contrato a los propietarios. Se puso furioso cuando se enteró de que su novia había hecho una visita privada a la cocina del sótano con Ernest Hemingway. Vinieron con las bebidas, bajaron por aquí a la cocina del 21 y al momento estaban... Una cosa llevó a la otra. Una cosa lleva a la otra. ¿Fue aquí? Sí, aquí en las escaleras. Así que estamos donde Hemingway se lo montó con... La novia de Lex Diamond. Por suerte para Hemingway, el club Lex Diamond fue asesinado en Albany al día siguiente por otro gángster metido en el contrabando. 2 años más tarde se derogó la ley seca. Gánsteres y federales dejaron de ser una amenaza. Mientras que otros clubes ilegales cerraron, el 21 se convirtió en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Y su bodega oculta guarda hoy una de las más selectas colecciones de vinos de Nueva York. Los secretos de este local son la verdadera razón de su supervivencia. El abigarrado mundo subterráneo de Nueva York está lleno de rumores y leyendas, estaciones de metro abandonadas, trenes fantasma y vías que llevan a ninguna parte. Pero mientras estas historias son materia de leyendas urbanas, pocos neoyorquinos saben que ahí también hay un colectivo muy cualificado trabajando en el subsuelo. Cientos de ellos han muerto en uno de los oficios más peligrosos del mundo: convertir el lecho de roca de la ciudad en un laberinto subterráneo. Cuando caminas por Nueva York, tiendes a fijarte en la gente y en los rascacielos que se alzan ante ti. Pero para que todo esto pueda estar arriba, antes ha habido un trabajo de ingeniería bajo tierra. Durante más de 130 años, un desconocido colectivo altamente especializado ha estado ocupado sin cesar para conseguirlo. Son llamados Sandhawks y trabajan a más de 150 metros bajo tierra para que Nueva York siga su ritmo normal en la superficie. Los Sandhawks deben este apelativo a sus orígenes como cavadores en el suelo arenoso de la ciudad.
pero hay muy poca información sobre ellos. Todo lo que sabemos es que el oficio ha ido pasando de una generación a otra y quise conocer a un Sandhawks de tercera generación, Rick Fitzsimmons. Hola, Don, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Al fin te conozco. Me brindó la oportunidad de conocer a este escogido grupo y su vida cotidiana abriendo túneles bajo Nueva York. Vamos a enseñarte nuestra sede. Te presentaré a algunos de los chicos. ¿Estos son los Sandhawks? Así es, ellos son... Los Sandhawks o Unión Local 147 están contratados por la ciudad para llevar a cabo los proyectos más grandes y difíciles en su enorme mundo subterráneo. Desde su primera actuación, en 1872, si había que hacer algo en el subsuelo de Nueva York, se le encargaba a este grupo. El metro, el alcantarillado, el túnel Lincoln, los cimientos del puente de Brooklyn... Su lista es interminable. Perfecto, vamos allá. Sede de los Sandhawks a primera hora de la mañana. El primer turno entra a las 7 menos cuarto. Vamos a bajar todos en una vagoneta. Vamos. Fuera cogemos un ascensor que desciende 25 metros hasta la vagoneta. Es una especie de tren subterráneo que funciona todo el día, descendiendo el equivalente a 8 pisos hasta el lecho de roca de la ciudad. El túnel está tan lejos de la superficie que pasa por debajo del East River. Y tiene dos objetivos. Trasladar a los trabajadores desde su sede en Queens hasta el Tajo a 2,5 kilómetros bajo Manhattan y retirar las casi 3.200 toneladas de roca y escombros que los Sandhawks sacan a diario en esta gran obra de excavación. Aquí tenemos una cinta transportadora que saca la basura, como ellos dicen, hasta el elevador vertical en el túnel de acceso. Antes hacían voladuras y retiraban los restos al modo tradicional. Ahora eso ha cambiado. El material que retiran deja espacio para un proyecto de hace 40 años. El acceso del East Side. Cuando esté terminado este nuevo túnel de 5,5 kilómetros unirá el ferrocarril de Long Island con la terminal Grand Central. Una conexión muy esperada y necesaria para aliviar las aglomeraciones en el metro. Pero ¿cómo retiran tales cantidades de roca? La respuesta: con una tuneladora. Quiero que me cuentes cómo funciona. ¿Estamos en un túnel que ha abierto una sola máquina? Eso es. Es como un milagro que haya podido hacer un trabajo tan preciso. Desde luego. Además, la máquina, el diseño de la máquina, imita el cuerpo de una lombriz. El método antiguo era mucho más traicionero. Los Sandhawks usaban barrenas convencionales para abrir agujeros en la piedra. Los llenaban de dinamita y hacían una voladura. Pero además de ser peligrosas, las explosiones eran impredecibles y desiguales. Solo avanzaban unos metros al día. Actualmente, las tuneladoras perforan directamente el lecho de roca de Manhattan. La piedra triturada sale para su retirada fácil y segura. Avanzan mucho más rápido, una media de 15 metros diarios. Mirad esta pared. Parece que le hayan dado una capa de hormigón. Pero es la roca que ha quedado así. La base de roca de Manhattan es impredecible. Su profundidad varía. Para asegurarse de que abren unos túneles sólidos y estables, el acceso este se está acabando a 42 metros de profundidad. Pero perforar la roca solo es el primer paso. Tienen que retirar toneladas de escombros, asegurar el túnel contra derrumbes y montar instalaciones de servicio y alcantarillas, haciendo el túnel literalmente al paso de la máquina. ¿Y estos también son Sandhawks? Sí, también lo son. Si tienen una pala en la mano, lo son. Si tienen una pala y no lo son, habrá problemas. Mientras que la máquina les ha hecho la vida un poco más fácil y segura, hay una amenaza invisible y letal que todos deben tener en cuenta. Esto es lo más peligroso. ¿Ves todas esas partículas brillantes? Sí. Este es nuestro peor enemigo. Cuando hay mucho polvo y la calidad del aire no es la que tenemos ahora, tenemos que ponernos las máscaras. Porque la mica, la sílice, se expande en forma de polvo. Exacto. Y os daña los pulmones. Sí.
Pero esta es la vida diaria del Sandhawk, grúas y cabrestantes que cargan enormes perforadoras, excavadoras y contenedores con 1.300 kilos de piedra sobre sus cabezas. Las piedras caen, los túneles se inundan y, como cavan a gran profundidad, se enfrentan a otros peligros, como el síndrome de descompresión. Durante su primer trabajo en los cimientos del puente de Brooklyn, 27 Sandhawks murieron cavando bajo el East River. La gente moría. Y no está documentado porque en 1883 ni los hospitales ni los registros de Nueva York eran tan buenos. Habrían sido los únicos en llegar a tal profundidad y quedarse durante tanto tiempo. Los accidentes son algo habitual. En 1982, 2 vagonetas descarrilaron y siguieron bajando sin conductor. Los obreros no las oyeron debido al ruido de las perforadoras. Un hombre quedó aplastado contra el muro por la vagoneta y a otro hubo que cortarle un pie con una navaja para sacarlo. Estamos fuera de la vista. No es como el obrero de un puente. Claro. O como los que hacen las aceras o las torres tram. Algunos dicen que somos una sociedad secreta, una subcultura. Pero representáis algo positivo para la sociedad. Bueno, queremos que Nueva York siga siendo una ciudad competitiva. Queremos seguir siendo competitivos en el siglo XXI y en el XXII. No queremos que otras ciudades la superen. Nueva York es conocida por su legendaria red de metro por la que circulan millones de pasajeros las 24 horas del día durante todo el año. Muchos de sus habitantes afirman conocer cada centímetro de los 1.350 kilómetros de la red. Pero durante más de un siglo ha habido rumores sobre un túnel fantasma, una línea de metro anterior a la más antigua del mundo. Y permaneció perdida y olvidada hasta que un grupo de exploradores urbanos encontró el grial del subsuelo neoyorquino. Muchos piensan que Londres tiene la red de metro más antigua del mundo, pero Nueva York abrió su primer túnel casi 20 años antes de que el metro de Londres entrara en servicio. El túnel discurre a 10 metros bajo la avenida Brooklyn Atlantic. Pero es mucho más que una reliquia de la vieja ciudad. Está rodeado de leyendas. Aquí guardaban los contrabandistas la bebida ilegal. Un asesino escondió su diario y la sociedad secreta más famosa del país, los francmasones, pusieron los cimientos de la estación de metro más antigua del mundo. Construir un túnel para un tren subterráneo en 1844 era un proyecto enorme que requería dinero e influencias políticas, así que los masones eran los únicos que podían hacerlo. En 1980, un explorador urbano llamado Bob Diamond descubrió el túnel y sus secretos. ¿Aquí? Iba a enseñarme este asombroso descubrimiento, pero primero debíamos parar el tráfico de Brooklyn. ¿Es justo aquí? Sí. Genial. Esta es la entrada. Bueno, ¿y cómo lo vamos a abrir? Yo lo haré levantándolo un poco por aquí, por este lado. Y yo lo meto por aquí. Tienes que coger el gancho, pasarlo por debajo y luego dármelo a mí. Vale, perfecto. ¿Tenemos electricidad? Ahora hay luz. ¿Lo que estamos haciendo es legal? Parece un poco guerrillero, pero es legal. Llevo 20 años con un contrato de la ciudad que me permite hacer esto. Muy bien, te sigo. Sígueme. Vamos allá. Estoy en Brooklyn, Nueva York, entrando en el túnel del metro más antiguo del mundo. ¿No es genial? Madre mía. Parece que lo hubieran llenado de porquería. Lo hicieron. La basura llenaba toda esta parte, por aquí. Y yo tenía este espacio para poder arrastrarme gateando entre la boca de la alcantarilla y el muro de hormigón. ¿Estabas a oscuras? Totalmente a oscuras, con una botella de oxígeno a la espalda. ¿En serio? No sabíamos si habría aire. Era ¿Sí? como en busca del arca perdida.
Bob averiguó la situación del túnel gracias a un artículo de un periódico de 1911 y un mapa de 1868. De repente estaba arrastrándose por un túnel lleno de basura bajo las calles de Brooklyn. Él y sus compañeros limpiaron unos 90 metros cúbicos de desechos a mano. Bob pensaba que lo único que había entre él y el túnel era una pared de hormigón y se dispuso a despejar el obstáculo. Así que tuviste que abrir este hueco. Sí, el acceso estaba aquí, pero tapado por ladrillos y adoquines fijados con cemento. Ya. Mira. Es grande, ¿verdad? Es genial. Ya lo ves. Es inmenso. Y sigue. Vaya. Ahora verás lo grande que es. Claro. El metro de la ciudad empezó a funcionar oficialmente en 1904, pero este túnel estaba en servicio 60 años antes. Tenía 800 metros de longitud y era el final del ferrocarril de Long Island en el East River. Como los frenos funcionaban mal y el tráfico en la superficie era peligroso, decidieron construir un túnel subterráneo. Esto es tecnología punta. Exacto. Para la época, sí. Pero no tenía metro. Claro. Ni siquiera Londres tenía metro. Esto fue el precedente. Sí, es anterior a todo, es innovación. Cogieron algunos de los elementos de la revolución industrial del siglo XIX y los combinaron con las técnicas de la ingeniería romana. Los romanos ya construían elementos similares a este para pasos subterráneos hace 2000 años. Vale. Las técnicas romanas confluyeron con las de la revolución industrial en un método llamado de excavación y soterramiento. En lugar de excavar el túnel bajo la ciudad, los obreros abrieron la calle con picos y palas, y cuando tuvieron una zanja de 10 por 10 metros y 800 metros de longitud, trajeron piedras de Manhattan para las paredes. Tenían 2 metros de grosor en la parte inferior, y eran más delgadas en la parte superior, 1,40 metros. Finalmente, colocaron un techo abovedado de ladrillos y repusieron la calle encima. Esta construcción es tan sólida que la fuerza de los ladrillos no solo soporta el peso de la calzada y los vehículos, sino que podría llegar a aguantar 6 veces más peso sin derrumbarse. ¿Cómo pudieron hacer un túnel así sin precedentes? Bueno, tienes que disponer de los trabajadores adecuados. Cornelius Vanderbilt se encargaba de la construcción y tenía un grupo de 900 obreros irlandeses que eran mucho más efectivos que las excavadoras de vapor. Los masones lo controlaban todo. Los masones han estado ligados a la historia de la fundación del país. George Washington y Ben Franklin eran masones. Esta sociedad rigió toda la planificación y construcción de las infraestructuras, desde los fuertes militares hasta los edificios federales e incluso el diseño del Capitolio. El gobernador de Nueva York a principios del siglo XIX, DeWitt Clinton, era maestro de los masones y tuvo gran influencia en el inicio de proyectos como el Canal Erie y el Departamento de Educación de Nueva York. La mayor parte de los dirigentes e ingenieros de la ciudad también eran masones y tuvieron un papel importante en este proyecto revolucionario que se hizo realidad. Por ejemplo, la persona que dirigió el Partido Federalista y a los masones a la muerte de DeWitt Clinton fue Rufus King, uno de los firmantes de la Constitución. Su hijo, John A. King, fue quien tuvo la idea de construir el ferrocarril de Long Island para unir Nueva York y Boston. En 1859 la corrupción acabó con el proyecto. Un ambicioso promotor inmobiliario logró que el túnel fuera declarado molestia pública, lo que le permitió obtener dinero de los propietarios colindantes para demolerlo. Pero en lugar de hacerlo, colocó 2 muros, uno en cada extremo, y se quedó el resto del dinero, casi $130.000 que hoy equivaldrían a 2 millones de euros. El lugar por el que hemos entrado es donde lo cerró. Eso es. Y ahí detrás está el otro muro. Sí. Así que estoy tocando la corrupción inmobiliaria de la ciudad de Nueva York. Sí, la tienes en la palma de tu mano. Durante 150 años fue el caldo de cultivo de todo tipo de historias escandalosas. El túnel fue supuestamente el cuartel general de un contrabandista de whisky a principios de siglo. También fue el vertedero de la tristemente famosa mafia neoyorquina en los años 20. Encontramos unos bidones de whisky destrozados y una jarra de cerámica que tenía escrito Daniel Cábano, licores, calle Atlantic 20. Tenía una tienda de licores en la entrada del túnel junto a la calle Columbia. ¿Preparaba los licores aquí? Pero el mayor misterio aún está por desvelar. Detrás de la segunda pared está el antiguo andén del tren. Un andén que Bob cree que tiene una locomotora abandonada, que quizás guarde el secreto de un asesino. Después de que John Wilkes Booth disparara al presidente Lincoln, fue perseguido y muerto. Los investigadores encontraron su diario en el cadáver. En mayo de 1865 hubo un juicio por la conspiración.
pero el diario de Booth no apareció. Más adelante, reapareció los archivos del Departamento de Guerra y faltaban 18 páginas. Si pasamos por aquí, ¿qué encontraremos? El andén de una estación de 1844. Encontraron una entrada de mármol y granito y seguramente hay una locomotora ahí detrás. ¿Tienes pruebas? Sí, los mismos documentos que usé para encontrar el túnel dicen que dejaron una locomotora. Se dice que las páginas que faltan en el diario de Booth fueron escondidas en un túnel cerca de una locomotora abandonada. Este vagón abandonado debajo de la avenida Atlantic habría sido el lugar ideal. Contrabandistas, ley seca, mafia, negocios sucios de todo tipo. Esta es la Nueva York subterránea. Estos escombros son los materiales con los que se construía la ciudad, el túnel de los masones. La prueba de su intervención en la creación de esta gran ciudad y de todo el país. Se podían reunir para hacer cosas que nunca se habían probado antes. 1 metro bajo las calles de la ciudad. Y así, seguían inspirando proyectos mejores y más grandes. Millones de inmigrantes han convertido Nueva York en la ciudad que es hoy. Pero al principio los inmigrantes lo pasaron muy mal y tenían que luchar por la supremacía en cada esquina. Así formaron barrios separados apiñados en medio de la Gran Manzana. Los irlandeses estaban en Five Point, los italianos en Little Italy y Chinatown con 2 de las bandas más peligrosas. Todos luchaban por el territorio, librando sangrientas batallas en las calles y en el subsuelo. Situado en el Lower East Side de Manhattan, Chinatown se extiende a lo largo de 5 kilómetros cuadrados, pero alberga a 100.000 personas. Empezó a formarse en los años 70 del siglo XIX y era un refugio seguro para los inmigrantes chinos hasta que las guerras entre bandas lo convirtieron en uno de los barrios más peligrosos en la historia de la ciudad. Art Ackerman es experto en Chinatown y me llevó a su oscuro submundo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a Chinatown. Gracias. Así que este es el centro del barrio. Bueno, es el viejo Chinatown, la parte más antigua. Bien. El barrio se ha extendido muchísimo, pero esto es más antiguo. Imagínate a finales del 19 y principios del 20, los fumaderos de opio, los locales de apuestas, la prostitución. Había un montón de cosas. Y buena parte de ellos estaban bajo tierra. Sí, porque tenían que mantenerse alejados de la policía. A finales del siglo XIX, Chinatown era un paraíso de los negocios ilegales y un centro muy poderoso para la mafia china. En esa época había mucha inmigración china en Estados Unidos. Más del 70% de los obreros que construyeron el ferrocarril transcontinental eran chinos y se les trataba como a esclavos. No tenían derechos y eran el blanco de brutales ataques racistas. En la costa oeste había matanzas de chinos. No tenían leyes ni derechos. Y empezaron a llegar a la ciudad, que estaba llena de inmigrantes. Como los irlandeses en Hell's Kitchen y los italianos en Little Italy, los chinos se unieron en pequeñas comunidades. Formaron sus propias asociaciones y sociedades secretas y desarrollaron una economía sumergida autosuficiente. Pero los clubes en los que se congregaban eran el punto de encuentro de bandas muy poderosas conocidas como Tongs. Eran la versión americana de otra sociedad secreta china mucho más antigua, conocida como la Tríada. Las tríadas se formaron en el siglo XVII para derrocar a la dinastía gobernante en China. Eran rebeldes y militantes bien entrenados. Cuando llegaron a Nueva York y se reagruparon, se convirtieron en los reyes de la extorsión y en propietarios de los negocios sucios. Hacia el 1900, las 2 Tong más poderosas, Kip Sing y On Leong, libraban batallas constantes por el control de los negocios más lucrativos del barrio: las apuestas, el opio y la prostitución. Seguramente luchaban con hachas. Las pistolas eran muy caras, pero las hachas no. Ya. Por eso vemos esos enormes cuchillos. Era muy sangriento, cortaban dedos, cosas así. Era una zona muy violenta. La zona más peligrosa de Chinatown era conocida con el nombre de la Esquina Sangrienta. Se le llamaba así porque era uno de los puntos calientes de las luchas territoriales de las bandas chinas. Esta calle era tan conocida porque si estás metido en una guerra de bandas, sí, y quieres la mayor ventaja posible, aprovecharás cualquier recoveco.
Puedo mantenerme aquí y esconderme en la esquina. Claro. Todo el que se acerque no me verá. Puedo salir por sorpresa. Por eso este laberinto de pasadizos bajo el nivel de la calle en los túneles era tan genial. Entiendo. Podías atacar a la gente con el factor sorpresa. Así que hay túneles debajo de esta calle. Es un laberinto literalmente. Además de los callejones y los portales, las bandas chinas se servían de una red de túneles laberínticos y de las bocas de las alcantarillas para atacar por sorpresa y desaparecer cuando la policía los perseguía. Actualmente la gente sigue manteniendo oculto su mundo subterráneo y muchos de los túneles están bloqueados. Así que es esto. Sí, este es el túnel de Chinatown. Aquí es donde las bandas se encontraban con la gente. ¿Qué aspecto tenía en esa época? Debía ser mucho más sucio. Había madera, estaba oscuro. Es posible que tuvieran lámparas de queroseno. Sí. Un aspecto bastante traicionero. Así que se ha reformado para usarlo en la actualidad. Pero estas puertas, todo esto parece indicar que había más túneles. Sí, los hay. Detrás de cada una de las puertas hay un laberinto de túneles que dan a este espacio. Hoy es el centro comercial Win Fat. Pero en el 1900 era territorio de la banda Hip Sing y su líder Mock Duck, que siempre llevaba una cota de malla, pistolas cargadas y un cuchillo. Disparaba indiscriminadamente. De hecho, cerraba los ojos para hacerlo y... En círculo. Se movía en círculo mientras lo hacía. Sobre todo en la esquina sangrienta. Después de disparar, bajaba aquí para escapar. El túnel por el que escapaba Mock Duck fue un almacén de cerveza durante el siglo XVIII. En cuanto Chinatown empezó a crecer, el túnel volvió a entrar en funcionamiento conectando Chatham Square con uno de los centros sociales de la época, la ópera. Los actores lo usaban para salir del teatro y también las tongs. La ópera era un lugar para todos y a veces las distintas tongs se mezclaban entre el público y se ensalzaban en alguna pelea. Como en agosto de 1905, cuando de repente se empezaron a oír disparos a media función. Murieron 4 personas. Cuando desapareció el humo había 4 cuerpos sin vida. La policía estaba a punto de llegar y se llevaron los cadáveres al sótano de la ópera por el túnel. La policía no se atrevía a bajar. Claro. Porque pasaba de todo. Iban a Chatham Square y... ¿Arrastraban los cuerpos por aquí? Sí, justo por aquí. ¿Y escapaban por el otro lado? Sí. La guerra de las Tongs duró varios años. En 1909 murieron 50 hombres en una refriega en la esquina sangrienta. Incluso ahora, bandas como los Flying Dragons o los Ghost Shadows siguen luchando por el control de este territorio y de su mundo subterráneo. Si estuvieras aquí debajo y estos fueran los túneles, podrías acechar a tus enemigos desde los recovecos. El que llegaba hasta aquí tenía pocas posibilidades de escapar de los chinos armados con hachas que esperaban en la oscuridad. No hace tanto, 150 años no es mucho. Esto se ha reformado hace poco y sigue siendo un túnel. Hoy es un sótano. Unas pocas generaciones atrás era un túnel. Nueva York ha ido cambiando con sus sociedades secretas y sus organizaciones clandestinas que operan entre bastidores. Y no hay grupo más reservado y poderoso que las Fuerzas Armadas estadounidenses. Una de las principales contribuciones del ejército a la ciudad fue un bastión estratégico y una red subterránea de protección de las vías fluviales de la ciudad que ahora han caído en el olvido. Nueva York está llena de secretos. Y muy poca gente conoce este. Fort Totem. Su diseño y su innovador arsenal sirvieron para proteger a la ciudad más grande de la nación durante más de 150 años. Voy a reunirme con el sargento John McCoy, que me enseñará cómo se actuaba. Poca gente sabe cuántas batallas se han librado a las puertas de la ciudad más grande de Estados Unidos. Su puerto fue escenario de importantes batallas de la Guerra de la Independencia y la Guerra Hispano-Estadounidense. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los submarinos nazis hundieron a más de 1000 barcos y murieron miles de hombres. Y el 11 de septiembre de 2001, el mundo quedó conmocionado ante las imágenes de las Torres Gemelas derribadas cerca del puerto, cobrándose las vidas de más de 3000 personas. Durante más de 100 años, los enemigos pensaban que podían entrar en el puerto de Nueva York sin apenas resistencia.
Pero gracias a una idea de los líderes militares durante la guerra civil, las fortalezas portuarias han logrado mantener alejados a los barcos de la ciudad. Fort Totem siempre ha estado en primera línea. Conseguí un permiso especial para investigar las entrañas de la fortaleza. Bienvenido a Fort Totem. Gracias. El sargento John McCoy sería mi guía. Fort Totem tiene el emplazamiento ideal para proteger a Manhattan de un ataque por mar. Se construyó en uno de los lados de un estrecho canal donde el East River llega a Long Island Sound. Además, queda a menos de 1,5 kilómetros de otra fortaleza, el Fort Schuyler. Juntos forman un sistema defensivo de 2 flancos en uno de los puntos más vulnerables de la ciudad. Los lados este y oeste del Bajo Manhattan eran puertos, así que era como un puente de mando. Y si Nueva York es vulnerable, Estados Unidos es vulnerable. Eso es. Construido en 1862 en plena guerra civil, Fort Totem disponía de atalayas, cañones y soldados preparados para la llegada de los cañoneros de los confederados. Pero cuando surgió un nuevo enemigo y una nueva guerra, 30 años más tarde, las dos fortalezas desarrollaron un arma secreta subterránea. Para defender Nueva York, el ejército no solo actuó bajo tierra, sino que se aventuró bajo el agua, plantando minas en el lecho que había entre ellos. Estas minas, llamadas torpedos flotantes, se colocaron por primera vez durante la guerra hispano-estadounidense a finales del siglo XIX, dispuestas en cuadrícula y fijadas con anclas para que no se vieran. Pero no eran autodetonantes como las actuales. Estas minas tenían que ser activadas manualmente. Estaban conectadas a una caja de distribución en el agua y llegaban al fuerte a través de un cable submarino. Cuando un soldado veía acercarse a un barco enemigo, podía detonar la mina más cercana al objetivo, dejando las demás intactas por si había ataques posteriores. Así que los barcos no detonaban las minas que tocaban. Había alguien que lo hacía. Dándole a un interruptor, sí. No lo sabía. Pero el Fort Totem tenía más recursos a su disposición. El edificio estaba diseñado para albergar un arsenal y así proteger a Nueva York durante la guerra civil. A medida que el armamento evolucionaba de los cañones del siglo XIX hasta la artillería pesada de la Segunda Guerra Mundial, Fort Totem siguió siendo útil para almacenar munición altamente explosiva. Mira esta puerta y esta vieja pared. No se usaba mucho. ¿Como de prisión? Sí, en la sala contigua hay el mismo arco que me hace pensar que debían estar conectadas. Sí. Fort Totem se extiende a lo largo de 20 hectáreas y dispone de 70 espacios con almacenes de armamento, calabozos y búnkeres. Como parte está bajo el nivel del mar, el agua se filtra continuamente y crea un ambiente húmedo espeluznante. ¡Qué muros tan anchos! Sí. Tuvieron que hacerlos así para que fueran resistentes. Para protegerse de cualquier explosión accidental. Esta es la sala más grande. Tiene 24 metros de largo y casi 7 de ancho. Es muy raro pensar que estamos bajo tierra. Estas salas se hicieron con granito, necesario para proteger los explosivos que almacenan. Pero este búnker oculto de la guerra civil no es el único secreto de Fort Totem. Durante generaciones ha habido rumores de un túnel que lo conecta con Fort Schuyler por debajo del Long Island Sound. Sígueme por aquí y cuidado por donde pisas. Sí, es raro que este túnel sea suficientemente alto para que podamos caminar de pie. Estaba pensado para que pasara gente. Este pasadizo puede ser la entrada al túnel del que se habla. De existir, sería un recurso táctico genial. Actualmente hay 13 túneles debajo del East River y 8 puentes por encima. Pero antes de 1883, cuando se inauguró el puente de Brooklyn, la única manera de cruzar al otro lado era por barco. Este túnel habría sido un paso directo y secreto entre Fort Totem y Fort Schuyler. Es desagradable. Hay mucho fango. Es asqueroso. Pensad que nos encontramos en el interior de un fuerte que era moderno en 1863. Y en un túnel misterioso. Ahora todo empieza a ponerse algo traicionero. No creo que nadie haya cruzado este punto, pero avanzaremos un poco más. Ahora ya no se puede seguir. Pero podéis imaginar que sigue adelante, seguramente por debajo del puerto, conectando Fort Totem con Fort Schuyler.
Pensad en los recursos militares del siglo XIX. No tenían los equipos de comunicación que existen hoy. Imaginad cuán útil habría sido un túnel que los uniera. Y lo consiguieron. Trasladaban personas y provisiones, armamento y a saber qué más entre los dos bastiones para actuar en equipo. Pero el túnel se derrumbó y quedó enterrado bajo el puerto para siempre. El diseño de Fort Totten se adelantó a su tiempo, con secretos que ayudaron a defender la ciudad más grande de Estados Unidos durante casi 150 años. Todos esos secretos militares siguen ocultos, enterrados en el subsuelo de Nueva York. La ciudad fue construida sobre unos cimientos secretos, túneles usados para librar batallas por el territorio o para innovadores sistemas de transporte. Un escondite que desafió a los federales y a la mafia. Y un colectivo abnegado que dio su vida dominando el subsuelo. Nueva York le debe su grandeza a lo invisible, a grupos desconocidos, a sociedades que se han dedicado a levantarla desde el subsuelo. Rodeados por uno de los ejércitos más grandes que el mundo hubiera visto, los soviéticos escondidos en el interior de la batería 35 sabían que era posible que no salieran con vida. Mirad esto, podemos ver la parte inferior. ¡Qué pasillos! No sabemos a dónde llevan. ¡Qué lugar! Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Hitler declaró a todos los pueblos eslavos, incluidos los ucranianos, Untermensch, seres inferiores, y como a los judíos, les esperaba el mismo trato genocida. Así que para los soldados de este búnker, la rendición no era una opción. Construida con hormigón reforzado con acero, la batería 35 está dividida en más de 70 salas. Centros de mando, cuarteles, cocinas, un pozo, almacenes y un centro médico repartidos en 2 pisos bajo tierra. Encima de esas instalaciones estaba la más crucial: 2 enormes baterías de artillería. Cada torreta pesaba 1.360 toneladas, estaba protegida por una coraza de acero de 38 centímetros y tenía 2 cañones. Giraban 360 grados y podían disparar cada 40 segundos. Los cañones se cargaban con doble cantidad de pólvora para darles un alcance de casi 50 kilómetros. Pero los nazis disponían de un arma aún mayor y más poderosa. La pieza de artillería más grande del mundo. Se llamaba Dora. Era más alta que un edificio de 3 plantas y podía disparar munición de hasta 7 toneladas de peso. A pesar de su potencia, el Dora era muy poco preciso y no suponía una amenaza para las baterías subterráneas. Esto era la cocina. La batería 35 estaba pensada para durar. Incluso tenía un primitivo ordenador de selección de objetivos llamado inmensos recursos naturales: petróleo, carbón, minerales, tierra y una mano de obra potencial de millones de personas. Era el mayor botín del mundo. En el mes de junio, los nazis lanzaron la Operación Barbarroja, lanzando a 3 millones de hombres a la conquista de Moscú, Leningrado y Ucrania. Fue la mayor operación militar de la historia, y de haber triunfado, el régimen fascista de Hitler habría sido imparable. Tras varios meses de duros combates, los alemanes llegaron a Sebastopol. Nuestro guía y explorador subterráneo, Eduard Rakowski, nos enseñará cómo los soviéticos lograron detener a la máquina militar nazi desde 10 metros bajo tierra. Encantada. Gracias por reuniros conmigo. Estamos en el Mar Negro. Esta fue la última posición contra los nazis. Sí. Aquí, en esta playa. Aquí había 170.000 soldados. 170.000 soviéticos opusieron resistencia desde estos acantilados. Sí. Desde 1912 los rusos habían fortificado esta zona con fortines, campos de minas y barreras antitanques. Vaya, así que esta es la entrada. 2 baterías subterráneas fuertemente artilladas, la 30 y la 35, eran los pilares de la lucha contra Hitler. Muchas gracias. ¿Es peligroso dentro? Sí, ha habido algún accidente. Adelante. Gracias.
Durante 46 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron enzarzados en una amarga lucha. Una batalla entre el comunismo y el capitalismo que comprometía al resto del mundo. Con extrema confidencialidad, los soviéticos acumularon un gran arsenal de armas y bases nucleares de alto secreto. Las más grandes del planeta, todas escondidas bajo tierra. Estados Unidos solo podía imaginar lo que ocurría allí. Pero ahora que el telón de acero se ha levantado, podemos ver cuán cerca estuvimos del holocausto nuclear. La ciudad portuaria ucraniana de Sebastopol estuvo en el frente de la Guerra Fría durante casi 40 años. Pero al encontrarse en un punto estratégico del Mar Negro, hacía más de 800 años que era una fortaleza. Sus defensas fueron puestas a prueba en 1941, cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética. La Guerra Fría fue la segunda batalla a la que se enfrentaron los soviéticos desde sus bases subterráneas en Sebastopol. La primera fue durante la Segunda Guerra Mundial, y los preparativos la transformaron en el más sólido baluarte del mundo. Bajo este lugar por el que camino hay una batería oculta que forma parte de una enorme infraestructura de defensa. 350 kilómetros de trincheras, 19 fortalezas y 3.000 fortines para luchar contra los nazis. Pero lo que convierte a este lugar en único es que presenció una de las resistencias más heroicas de la Segunda Guerra Mundial. Una historia que los soviéticos mantuvieron en secreto durante casi 50 años. En 1941, en plena Guerra Mundial, la Alemania nazi había conquistado la mayor parte de Europa. El siguiente paso era tomar la Unión Soviética con sus... Durante medio siglo, la Unión Soviética fue un territorio al borde de la destrucción. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando la maquinaria de guerra nazi lanzó la mayor compañía militar de la historia, y durante los casi 50 años de Guerra Fría, en que el holocausto nuclear era una amenaza diaria, la Unión Soviética solo tenía un modo de sobrevivir: meterse bajo tierra. Dios mío, hay que sortear los escombros. Veremos una fortaleza subterránea en la que las tropas soviéticas repelieron la ofensiva de Hitler. Son proyectiles y perdieron la vida. Miles de personas murieron. Sí. Y están bajo los escombros. Sí. Vaya. Una base submarina secreta que aparece por primera vez en la televisión occidental. Esta es su carga, la ojiva nuclear en la punta. Y un búnker secreto con lo último en tecnología, construido para albergar a los dictadores soviéticos y capaz de soportar un apocalipsis nuclear. Retiraremos de las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra, las bases secretas soviéticas. Ciudades bajo tierra, bases secretas soviéticas. La República de Ucrania siempre fue el núcleo de la maquinaria militar de la Unión Soviética. Desde las sangrientas batallas de la Segunda Guerra Mundial hasta la era nuclear, sería el centro neurálgico de las bases más secretas. Soy Don Wildman y estoy en Ucrania, el motor económico y militar de la antigua Unión Soviética, el núcleo central de la Guerra Fría. El cerebro, que reunía y analizaba datos de forma electrónica. Esta era una instalación militar secreta de tecnología avanzada con sistemas electrónicos y de ingeniería desconocidos hasta entonces. Pero la brillante ingeniería y la valentía no bastaron para mantener a los alemanes alejados para siempre. El 1 de julio de 1942, los nazis empezaron a romper la línea de defensa. Los mandos soviéticos ordenaron una retirada general, pero los hombres de la batería 35 se quedaron incumpliendo las órdenes. Conociendo la política racista de Hitler hacia los eslavos, estos soldados sabían que no harían prisioneros, así que se trasladaron al piso inferior de la fortaleza para llevar a cabo la última resistencia. Se puede ver a través, mirad. Ese es el piso al que bajaremos. Dios mío, hay que sortear los escombros. Vale, ahora bajo. Durante más de 2 semanas, los bombarderos alemanes no dejaron de lanzar bombas incendiarias y gas venenoso a los conductos de ventilación del búnker, intentando acabar con los hombres atrapados dentro. Esto era el sistema de ventilación.
Está completamente oxidado. Es como un corte transversal de todo el lugar. Vemos cuánto hormigón vertieron en torno a un bastidor de metal. Así se hacían las fortalezas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo era el combate? Eran un infierno. Había fuego por todas partes, desde el aire, desde el mar, por todas partes, y la gente quería meterse